ojalá nos dé tiempo para profundizar la fundamentación vinculada, ¿no?, a la argumentación jurídica. En todo caso, tendría que ser así el título del módulo: la argumentación jurídica desarrollada en la audiencia pública de acción de amparo. Y cuando hablamos de la argumentación jurídica, tiene dos brazos, ¿no? La fundamentación normativa, ¿no?, en la Constitución, las normas del bloque, la ley y las normas infraconstitucionales, y la motivación fáctica vinculada a la valoración de la prueba, que son prácticamente dos actividades que hacen los jueces y tribunales de garantías cuando están desarrollando una audiencia pública y van a emitir una resolución constitucional. Son las dos actividades: fundamentan normativamente y valoran la prueba de un determinado caso. Entonces, estos dos aspectos, fundamentación normativa y motivación fáctica, las pretendo abordar desde la argumentación jurídica, los estándares de argumentación, pero también desde un punto de vista crítico, ¿no? Y quiero que seamos muy críticos en estas clases eh, de estos dos modelos tan disociados y tan extremistas que ha adoptado nuestra cultura judicial, especialmente la cultura judicial constitucional. Por un lado, ese monstruo, ¿no?, el Estado legislado de derecho, donde la ley, el derecho se acaba en la ley, y bueno, la aplico sin someterla a control de valores, de principios, de derechos, ¿no? Radical, un formalismo radical, y por otro lado, un activismo judicial extralimitado. Y para eso les decía, vamos a ser tan críticos porque vamos a leer yo le denomino como un arrepentimiento de Atienza, ¿no? Manuel Atienza, ustedes saben que es uno de los autores de la teoría estándar de la argumentación jurídica. Y claro, Manuel Atienza dice el derecho como argumentación, ¿no? Es uno de sus grandes, digamos, aportes a la teoría y práctica de la argumentación jurídica. Pero este artículo donde Atienza utiliza como metáfora entre Sila y Caribdis, ¿no?, los dos monstruos, y utiliza esta metáfora de Ulises, va autocuestionándose y va siendo autorreflexivo de cómo en la práctica judicial ninguno de esos dos modelos, ¿no?, conllevan a un buen puerto. Y ustedes van a sacar con toda seguridad en clases ejemplos prácticos de cómo la justicia constitucional ha sido tan formalista, por un lado, pero por el otro también ha ingresado en un activismo judicial extralimitado y desbordante, donde donde ha habido distorsión del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad, distorsión en la aplicación e interpretación de la norma. Y claro, yo creo que todos vamos a coincidir, ¿no?, en repensar el activismo judicial, sobre todo en manos de los jueces constitucionales, a partir precisamente de este artículo que me encantó cuando lo leí a un Manuel Atienza un poco eh, introspectivo, un poco arrepentido del derecho como argumentación, como una argumentación desbordante. Y cuando escribe este artículo y empieza a reflexionar sobre el activismo judicial y el consejo de Circe, ¿no?, utilizando esta metáfora de la Odisea de Homero, y nos hace reflexionar que ninguno de los dos extremos de los modelos de argumentación jurídica bajo un Estado legislado de derecho, donde la ley, ¿no?, es la aplicación formal y la subsunción, la boca que pronuncia, el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley y solamente es un subsuntor, un encajador, ¿no?, por un lado, y por otro el activismo judicial desbordante, ese juez que bajo un discurso distorsionado de principios, de valores, de control de convencionalidad, llega inclusive a mutar la Constitución, replegando, ¿no?, haciendo un lado
a autoridades competentes, como por ejemplo una asamblea constituyente o una asamblea legislativa plurinacional que estaría en manos que tendrían las manos y la competencia material para hacer reformas constitucionales. Entonces, vamos a ver cómo, cuál es ese justo medio, esa virtud judicial de la que nos habla ese Atienza, yo lo llamo un poco arrepentido con su derecho y argumentación, porque, claro, pareciera hoy en día, y esto ya les voy adelantando como reflexión, de que el papel aguanta todo, ¿no? Y que mientras haya una cadena argumentativa creíble, aunque esa cadena argumentativa no cuide ese justo medio, esa virtud judicial, esas mismas contenciones que le pone el constituyente, puede desbordarse a través de un activismo judicial excesivo, ¿no? Entonces, de esas dos cositas les voy a hablar. Voy a empezar por lo fácil, por lo procesal, con casos hipotéticos, donde ustedes van a ir reflexionando eh, con las normas, con esas tres fuentes, por favor: la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia. Y vamos a ir reflexionando estos casos hipotéticos donde ustedes puedan darme una respuesta, ¿no?, a este tipo de casos, porque obviamente es más ilustrativo que vayamos debatiendo sobre casos concretos hipotéticos, que vayamos repitiendo, ¿no?, de memoria la norma, de memoria la jurisprudencia, ¿no?, sino que ya vayamos haciendo una aplicación práctica sobre la aplicación correcta de la norma, de esa base normativa constitucional, pero también legal, procesal constitucional y jurisprudencial, y eso nos lleve a un buen puerto, que sería precisamente la actividad de evaluación. Con ustedes pretendo trabajar, bueno, ya la doctora me decía que son 45. Si eran 15 hubiera sido ideal ese número para trabajar en simulacros de audiencias, ¿no? Simulacros de audiencias para poderlos escuchar a todos. Pero voy a tener que pensar en otra forma de evaluación, tal vez un cuestionario también con respuestas razonadas, ¿no? No de opción múltiple, porque no me parece enriquecedor para ustedes, sino tal vez algunos casos hipotéticos donde ustedes puedan reflexionar en sus respuestas razonadamente. Ya por la cantidad, ¿no?, de colegas que están en este módulo, va a ser imposible trabajar con estos simulacros, que son muy interesantes porque se hace juego de roles, cada uno se prepara, nos escuchamos entre todos, nos retroalimentamos, pero bueno, tenemos 2 semanas y tampoco vamos a querer hacer lo imposible, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, les decía y les adelantaba que vamos a trabajar con 3 tipos de fuentes de conocimiento, ¿no?, normativas y jurisprudenciales. Entonces, les pido, por favor, que saquen su Constitución o la vayan manejando virtualmente, ¿no?, en su computadora, el Código Procesal Constitucional también, y la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, para ir buscando jurisprudencia que nos lleve a la respuesta a estos casos hipotéticos. Entonces, cuando hablamos de la audiencia pública de amparo, lo primero que tenemos que posicionarnos es en las normas comunes del procedimiento de la acción de amparo constitucional. Abro un paréntesis, por favor. Pueden haber, ¿no?, en el aula personas que tengan mucha experticia en las audiencias de amparo constitucional y les parezca esta clase demasiado básica, ¿no?
pero también puede haber otro grupo de personas, ¿no?, que no tengan esa experticia y que más bien hayan venido a un espacio académico, ¿no?, para munirse de todos los elementos y recién asistir a una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un medio entre los expertos y los que recién estamos aprendiendo. Aquellos expertos, por favor, me ayudan, me corrigen, y los que recién están aprendiendo, vayamos tomando nota, ¿no?, de los casos hipotéticos que yo les voy a ir planteando. Entonces, les decía, vamos a trabajar con normas y vamos a trabajar con jurisprudencia. Si nosotros nos vamos al artículo 36 del Código Procesal Constitucional, hay un gran nomen juris que dice audiencia pública, ¿no? El 36 está dentro de las normas comunes de para las acciones de defensa. Obviamente hay la acción de amparo. Y el primer parágrafo nos dice la audiencia será oral y su desarrollo constará en acta, pudiendo utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos por ley. Muy bien, entonces yo les pongo un caso hipotético y quiero escucharlos de manera voluntaria o tal vez puedan nombrar a alguno de ustedes para que vayamos respondiendo y nos vayamos retroalimentando. En una acción de amparo, nos imaginemos que hay una acción de amparo que ya ha sido obviamente admitida, se ha señalado día y hora de audiencia, y que el tema es referido a un despido ilegal o una adjudicación de una obra pública, ¿no?, respecto a un acto administrativo. Y el debate se torna denso, la audiencia se prolonga por más de 4 horas, ¿no? Al finalizar y emitirse la resolución, el abogado de la parte accionante solicita al Tribunal de Garantías que se le extienda una copia del acta escrita de la audiencia para fines de control y seguimiento de en la fase de revisión. El juez de garantías le rechaza la petición argumentando en la sala y le dice: señor abogado, en estricta aplicación del 36.1 y para evitar dilaciones innecesarias, este tribunal ha optado por utilizar otros medios de registro. Y en ese sentido se le va a entregar únicamente un disco compacto, un CD, con la grabación audiovisual íntegra. O se va a subir a la nube a través de un código van a saber solamente las partes, Google Drive, o finalmente se le va a entregar ese disco compacto con la grabación audiovisual íntegra. Y el tribunal no puede transcribir ningún acta escrita convencional porque la ley, le dice el juez de garantías, nos faculta expresamente usar estos medios de registro alternativos. Entonces, aquí la pregunta ¿es correcta la respuesta del juez de garantías en la audiencia? ¿Qué nos está diciendo la norma? A ver, estimada doctora, o si no, el doctor Alejandro Caiguara, la doctora Gabriela. Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, de la interpretación así literal, Ujú. entiendo que el artículo dice, ¿no? Constará en acta. O sea, es un mandato, ¿no? Y aparte del acta, también entendería que podría registrarse en otros medios, pero que sí debería haber un acta. No sé si es correcto eso. Correcto. Entonces, esa determinación del juez de garantías es arbitraria e incorrecta, porque como dice su compañero, la transcripción escrita del acta procesal es de cumplimiento obligatorio y no puede ser sustituida definitivamente por un medio audiovisual. El juez debe ordenar su transcripción, ¿no es cierto? Ahora,
Si bien la primera regla del artículo 36.1 del Código Procesal Constitucional señala expresamente, ¿podemos leer el 36.1 del Código Procesal Constitucional? Si desea, hago la lectura, doctora. Sí, Sí, por favor, el 36.1 del Código Procesal Sí. Constitucional. Artículo 36, audiencia pública, numeral 1. La audiencia será oral y su desarrollo constará en acta, pudiendo utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos en la ley. Ahora, por ejemplo, bueno, mi interpretación es la siguiente. Ahora, ese dice, tiene que estar constado en acta, pero también habilita otra opción que dice, pudiendo utilizarse otros medios de registro. Obviamente esto es ambiguo. Probablemente, tal vez en un razonamiento ya sea de alguna sala, obviamente del Tribunal Constitucional, se podría aperturar un criterio, puede ser tal vez magnéticamente, no sé, pero mientras no esté establecida en la norma, ni siquiera razonada en el tribunal, en la sentencia o en la jurisprudencia, entonces es de forma obligatoria que el juez o el vocal, si quieren, el juez constitucional, tiene que otorgar, digamos, un acta. Así es. Ahora, este 36.1 debería concordarse, querido doctor, puede leer con el 29.4F del Código Procesal Constitucional. Debería Perfecto. concordarse. Voy a 29, buscar 29.4F. 29.4F, dice. Acta de audiencia, dice. Dice Exactamente, reglas generales, dice. Dice, exactamente. el expediente constará por escrito, estará integrado por F, como dice, acta de audiencia. Claro. Exacto. Entonces, No, no es tal obviamente, como lo que decía el colega Caiguara, tiene razón, pero entonces ese artículo 36 abre, digamos, un criterio, abre, digamos, una posibilidad, pero aquí le está arreglando que tiene que ser solo por acta, no habla de otro medio, ¿no? sí, y así les comento que ha estado la jurisprudencia constitucional, ¿no? Ha transitado por diferentes etapas sobre la posibilidad de presentar el desarrollo de la audiencia en un disco compacto en lugar de un acta escrita, ¿no? Tradicional. Inicialmente las sentencias 37, quebrado 2018 de la Sala Primera y 549, 2019 de la Sala Segunda, entendieron que sí existía la posibilidad de registro a través de medios técnicos audiovisuales, ¿no? Sin hacer esa concordancia entre el 36.1 y 29.4F del Código Procesal Constitucional. Pero luego la jurisprudencia, digamos, que tiene esa postura integral y concordante de las normas, ha sido superada y hay sentencias como la 307, quebrado 2021 de la Sala Tercera, la 1454, 2022 de la Sala Tercera, que finalmente se ha decantado por el 36.1 bajo la interpretación de que constituye una posibilidad, ¿no? En casos con circunstancias particulares, ¿no? Ese registro a través de medios técnicos audiovisuales. Mas no constituye un mandato expreso conforme lo determinado por el 29.4F, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya la jurisprudencia le está dando una interpretación final, ¿no? A la norma. Y en esos casos el Tribunal Constitucional ha concluido de manera tajante, ¿no? La obligación de la transcripción del acta en audiencia en una acción de defensa, señalando que esta transcripción del acta escrita es una obligación ineludible, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, para la respuesta, como decía su compañero, los dos compañeros que me antecedían, colegas, hacemos uso de la norma, pero también tenemos que ver la evolución de la jurisprudencia para resolver, ¿no? El caso concreto ante estas solicitudes, que pareciera un caso, digamos, donde se tiene que aplicar la norma pura y simple, ¿no? Pero fíjense cómo ha tenido ese tránsito. Muy bien, entonces ahora nos vamos a otro
casito, a otro caso hipotético. Imaginémonos que en una acción de amparo constitucional, ¿no? Interpuesta contra una autoridad pública X por, por lesión a derechos, a ver, no, una acción de amparo constitucional por medidas de hecho, ¿no? Por corte de suministros de servicios básicos contra particulares, mejor dicho, ¿no? Un amparo constitucional contra particulares porque el propietario corta los servicios de agua y luz al accionante. Y bueno, el accionante hace su acción de amparo por medidas de hecho. La persona particular demandada no se presenta a la audiencia. Sin embargo, 10 minutos antes de instalarse la audiencia, el abogado presenta un memorial solicitando la suspensión, argumentando de que el demandado, el propietario demandado, tuvo un viaje imprevisto y que llevar a cabo la audiencia pública en su ausencia vulneraría su derecho a la defensa. ¿Cómo tendría que ser la actuación del juez o tribunal de garantías? ¿Debe rechazar la solicitud e instalar la audiencia y resolver el fondo o debe dar lugar a la suspensión? A ver, leamos el 36.2 del Código Procesal Constitucional, el 129.4 de la Constitución. Aquí estamos ante una situación de inasistencia de la parte demandada, ¿no es cierto? Quien aduce un viaje imprevisto y solicita que se suspenda la audiencia de amparo constitucional y dice, bueno, si se lleva a cabo el abogado, ¿no? Si se lleva a cabo la audiencia, se estaría lesionando el derecho a la defensa del demandado. ¿Cuál debería ser la respuesta del juez de garantías? A ver, ¿quiénes me han ayudado? Doctora Gabriela. Ahorita, buenas noches. Bueno, bajo mi interpretación, ¿no? Es una situación de un amparo bajo medidas de hecho, doctora, y es la situación de corte de servicios, ¿no? Que es una situación totalmente que tiene que el juez determinar, ¿no? La situación esta de riesgo que puede haber, ¿no? Porque cortarle el servicio de agua es una situación que no se puede realizar. Entonces, lo que correspondería es que el juez lleve adelante la audiencia, doctora. O sea, no se suspende, no según puedes, Y si no fuera tiene un que llevar. amparo si no fuera un amparo por medidas de hecho, si no fuera un amparo contra resoluciones judiciales, y por ejemplo es interpuesta contra un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental o contra un auto de vista en medidas cautelares en materia penal, y no asiste la autoridad demandada, no se presenta a la audiencia y el representante de esa autoridad demandada solicita suspensión de la audiencia, aduciendo de que esta autoridad ha tenido un viaje imprevisto y que no se puede llevar a cabo la audiencia porque la ausencia estaría vulnerando el derecho a la defensa de la autoridad demandada. No, no se, ¿Razonaría de la misma forma? según mi criterio, sí, doctora, no se podría suspender la audiencia, doctora, porque ya, o sea, ya se ha señalado, ya se le ha notificado, y aparte que según el artículo que nos hace referencia del 129, doctorita, hace referencia al hecho de que se pronunciará, la resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada. O sea, no es necesario que asista, puede mandar un informe la autoridad demandada, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi criterio. Exactamente, independientemente del caso, ¿no?
Cuando se trata de solicitudes de suspensiones de audiencia por inasistencia del demandante o del demandado, ¿no? El juez o tribunal de garantías debe rechazar la solicitud de suspensión de audiencia, instalar la audiencia y resolver el fondo del amparo. El 36.2 del Código Procesal Constitucional nos establece como regla procesal irrefutable, y aquí hay una subsunción total. Premisa normativa, ¿qué nos dice el 36.2? La inasistencia de las partes no impedirá el desarrollo de la audiencia. Premisa normativa. Supuesto de hecho, el propietario demandado presenta un memorial solicitando suspensión de la audiencia, argumentando que tuve un viaje imprevisto y que si no se suspende la audiencia se lesiona su derecho a dar. Conclusión, ¿no? Premisa normativa, premisa fáctica y conclusión. Conclusión, artículo 36.2. La inasistencia de las partes no impedirá el desarrollo de la audiencia. Adicionalmente, en este caso, como es el demandado quien está pidiendo está pidiendo suspensión de la audiencia pública de amparo por su inasistencia porque viajó, se aplica el 129.4 de la Constitución. ¿Qué nos dice el 129.4 de la Constitución? Nos dice que la resolución final debe pronunciarse en audiencia pública y en ausencia, en este caso del demandado, con base en la prueba ofrecida por la parte accionante. Entonces, tenemos base constitucional, base del Código Procesal Constitucional, y nos faltaría nuestra tercera fuente, que hemos ido diciendo que vamos a ir dando 3 fuentes para la respuesta de los casos hipotéticos, la base jurisprudencial. La base jurisprudencial es, pues, tenemos 2 sentencias que han ido observando y sancionando a los jueces y tribunales de garantías por suspender audiencias con X o Z motivos, ¿no? Una de esas es la 595, quebrado 2016, sala tercera, que ha determinado que la inasistencia de las partes no impide la realización de la audiencia, motivo por el cual no correspondía su suspensión. Otra sentencia, entre muchas otras, ¿no?, que se podría mencionar, es la 434, quebrado 2017, sala 2, que aclaró en este caso que la única causal válida para suspender es la falta de notificación legal. En este caso se aplicaría la falta de notificación legal, que diga el propietario: no se me notificó legalmente con esta acción de amparo, y por el abogado del propietario: no se me notificó legalmente con la acción de amparo y por lo tanto a través de este memorial solicito se suspenda audiencia. Porque la sentencia 434 que habló 2017 C2 dice: la única causal válida para suspender una audiencia de amparo es la falta de notificación legal. En el caso en el caso hipotético que les doy para razonar, ¿se aplicaría esta sentencia? No, doctora, entendería que porque Por al tiempo de comparecer a la audiencia se está dando por notificado. Entonces la cumplió notificación ya ha cumplido su su finalidad. finalidad, correcto. Entonces, obviamente, si la contraparte sale con la sentencia 434-2017, sala 2, y dice: aplíqueseme la causal porque no se notificó legalmente, se dejó, por ejemplo, la cédula en un domicilio que no está dentro de mi carnet de identidad y de acuerdo, no sé, ¿no? En este caso no se aplicaría, porque como dice su compañero, la notificación ya ha cumplido su finalidad de hacer conocer el acto procesal, la dimisión de la acción de amparo y día y hora de la audiencia pública de acción de amparo al momento en que el abogado está pidiendo la suspensión. Entonces, no se aplicaría porque aquí ya se está demostrando con ese memorial de suspensión que el propietario, que el magistrado, que no sé, cualquier demandado conocía de la. Perfecto, estimado doctor. Muchísimas gracias. Correcto. Una consulta, doctora. Sí. En este caso, por ejemplo, eh, se puede notificar al accionado en una determinada dirección.
Y ese, obviamente, no vive ahí, como se dice, el accionado, y puede remitir pues un memorial a la sala y decir, pues yo no conozco a esta persona, etcétera. En todo caso, se podría suspender bajo ese criterio, digamos. Una también salió en lo siguiente, por ejemplo, ya en la efectuada la audiencia de amparo, el abogado sabe presentarse y decir, bueno, no se ha notificado a mi cliente y por lo cual solicito la suspensión porque o sea, no le ha dado a conocer la demanda. En todo caso, usted dice no se podría, entonces yo la verdad no estoy de acuerdo con lo Vaya, que dice. lo que pasa es que ahí se aplica la jurisprudencia de que toda notificación, así sea ilegal y defectuosa, ¿no? Lo importante es que ya ha cumplido la finalidad. Y en el caso que usted pone como caso hipotético, si el abogado está diciendo no se le ha notificado a mi, a Bien, mi, al accionante, que es mi patrocinado, en su domicilio, entonces ¿usted cómo se enteró pues de la acción? O sea, tiene una bolita mágica que se enteró y por eso está pidiendo suspensión. Ahí sí, ha entiendo Ahí lo ha que dice, está excelente, cumplido la sí, finalidad y claro, obviamente aquí se aplicaría el... Ajá. excelente, sí, porque dio casos en los que se suspendieron audiencias en los términos que le expresé, y evidentemente lo que usted dice, si un abogado sale, etcétera, y dice eh, eh, no se le ha notificado de forma correcta, etcétera, podría entenderse eso, ¿no? Pero en los casos que yo le comenté, se suspendieron, le cuento, las audiencias. Bueno, muy hábil el abogado, ¿no? Muy hábil el abogado y muy poco conocedor de la jurisprudencia, que además ahora ya está en el Código Procesal Civil, en la Ley 439, ¿no? Sobre la finalidad del acto. No importa las formas que no se hayan cumplido en la notificación. Tenía que ser personal, no se cumplió la notificación personal legal. Tenía que ser cedularia, no se cumplió. Tenía que ser edital, no hubo las tres publicaciones, ya, no se cumplieron. Pero usted sea personal o su abogado ha respondido, ha pedido fotocopias. Suficiente con pedir fotocopias del expediente, ya el tribunal ha dicho, no, aquí ya no hay indefensión. ¿Por qué? Porque el límite de la notificación o no notificación no son las formas, sino es la defensa. Entonces, el tribunal ve que sí, ha habido inclusive un memorial de solicitud de fotocopias legalizadas, decir, ah, no, aquí no ha habido indefensión. O sea, y a partir de esos principios se va razonando el tema de la defensa stricto sensu, ¿no? Y la protección del derecho a la defensa. Ahora, en este caso que usted dice que han suspendido, es erróneo, ¿no? El criterio, porque se ha conculcado al 36.2, ¿no? Y peor aún en el tema del demandado, ¿no? Porque inclusive la norma constitucional faculta a los jueces y tribunales a resolver con base en la prueba ofrecida por la parte accionante. Entonces, bueno, está mal, ¿no? Muchas gracias, querido doctor, pero por acordarse de esos casos también. Sí, sí, exactamente. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero si estamos viendo el tema de temas de acciones de amparo, por ejemplo, el debido proceso, el derecho a la defensa, obviamente, evidentemente, si tú antes de la audiencia solicitas eh, una fotocopia, te estás pues notificando tácitamente, pero Claro, si estás en la audiencia y le dices, yo no he sido notificado legalmente, le dices, porque obviamente se entera por X y Z razones, porque ha dado el caso en la cuestión práctica, dices, no se le ha notificado a mi cliente, no sabemos qué contiene la demanda y por ende nosotros tenemos el derecho a defendernos debidamente, ¿no? Entonces, se dio en esos casos, pero en la que dice usted, evidentemente, si ya se apersonó al juzgado a solicitar fotocopias, obviamente se está dando pues por notificado tácitamente, digamos. sí, Estoy de exacto. acuerdo lo que dice. Ya cumplió la finalidad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ir a otro casito. En, en una acción de amparo constitucional,
El memorial de la demanda y el informe de la autoridad demandada son sumamente extensos, como ahora ocurre, digamos, en la cotidianidad, ¿no? Nos gusta escribir mucho, nos gusta argumentar, ¿no? A veces ni siquiera para tratar de convencer a los jueces o persuadir, mejor dicho, desde la técnica correcta del lenguaje jurídico, ¿no? De persuadir con argumentos a fortiori, con argumentos a contrario sensu, con argumentos normativos, jurisprudenciales, convencionales. O sea, a veces los memoriales son demasiado extensos porque queremos convencer al cliente, ¿no es cierto? Muchas veces estamos en esa posición. Pero bueno, estamos en ese supuesto donde el memorial de demanda y el informe de la autoridad demandada son sumamente extensos, ¿no? Puede ser por esa situación fáctica o porque también el problema o los problemas jurídicos que se está llevando ante un juez o tribunal de garantías, pues son complejos, ¿no? Son problemas sociales complejos, ¿no? O son problemas de resoluciones, cuando se el amparo contra resoluciones judiciales, también muy complejos. Entonces, en este caso, el juez de garantías, con el objetivo, digamos, de ganar tiempo, instala la audiencia y pasa directamente a conceder la palabra a las partes por un lapso estricto de 5 minutos para cada una de las partes. Pero en ningún momento da lectura a la acción de amparo ni al informe de la autoridad demandada. Y tampoco consulta a las partes si están de acuerdo con omitir este paso. Entonces el abogado accionante reclama, ¿no? Levanta la mano y dice, señor juez de garantías, señor vocal, ¿no? No se ha leído mi memorial. Y además el tiempo de 5 minutos que se me ha asignado no me permite exponer con claridad la vulneración de los derechos de mi cliente, ¿no? El problema jurídico. Y el juez le dice, no, usted tenía 5 minutos y en esa explicación se le van los 5 minutos porque hace una introducción más y el juez le apaga el micrófono justificando que está aplicando los principios procesales de celeridad y dirección del proceso conforme al artículo 3 del Código Procesal Constitucional. Y bueno, digamos que no le apaga el micrófono, sino que le corta y le dice, ya no puede hablar más, abogado. ¿Es correcta la actuación del juez de garantías? ¿Es arbitraria? ¿Es defectuosa? ¿Cómo tendríamos que razonar? Porque el juez está haciendo en aplicación de los principios de celeridad y dirección del proceso. Se está buscando realmente aplicar el principio de celeridad, se está desnaturalizando no la práctica procesal de dar oportunidad a las partes a que lean su acción, fundamenten con otros argumentos jurídico-normativos, jurisprudenciales y otras fuentes. ¿Se estaría lesionando el derecho a la defensa? Doctorita, Sí, doctorita, buenas noches. Sí, sí, doctorita Gabriela. evidentemente, evidentemente se estaría vulnerando, ¿no? El derecho a la defensa, pero lastimosamente tenemos que considerar que en la práctica son ya sean los jueces de garantía, como los vocales de las salas constitucionales, han implementado, ¿no? Ese tipo de situaciones de decir solamente tienes 5 minutos o 10 minutos para defender, ¿no? Para sus alegatos y luego ellos se toman el tiempo de todo un día más o menos para deliberar, para emitir una resolución. Y lastimosamente eso está yendo en la práctica. Debería ser tal vez algo que tenga que regular el TCP, si bien no hay algo determinado, no estoy muy segura. Tal vez ahora usted me va a quitar esa duda, doctora. Gracias. ¿Qué nos dice, muchas gracias, doctora, qué nos dice el artículo 36.3 del Código Procesal Constitucional? Se dará lectura a la acción y al informe o contestación.
Aquí la norma es clara, ¿no es cierto? Podríamos solicitarle al juez o tribunal de garantías de que subsuma su actuación a la norma. Señor juez, aquí la norma y la regla procesal obligatoria es que usted, a través de su secretaría, ¿no? O de su secretaria, secretario, dé lectura a la acción de amparo y al informe o contestación de la autoridad demandada. Aquí hay una regla procesal obligatoria e imperativa, podría ser nuestra respuesta. Pero obviamente, por otra parte, tenemos la respuesta del juez que puede volver a redundar y decir, señor abogado, la duración de la lectura de la acción de amparo, que son 60 páginas, y del informe, que son 120 páginas, la omisión de dar lectura a la acción y al informe o contestación de la autoridad demandada, señor abogado, se justifica a partir de los principios que están en el propio Código Procesal Constitucional, artículo 3, principio de dirección del proceso, el de celeridad, de no formalismo, concentración. Podría respondernos así. Entonces, aquí entra el tema de las buenas prácticas, que no son jurisprudencia, ¿no? Yo, la verdad, no he encontrado ninguna sentencia que haya elevado a la fuente de derecho jurisprudencial y de jurisprudencia vinculante estas buenas prácticas o prácticas válidas. Donde el juez o tribunal de garantías, o sea, le es permitido flexibilizar de alguna forma, no leer la acción de amparo y el informe de manera inextensa cuando son así de ampulosos, pero en las buenas prácticas, en las prácticas válidas, está de consultar a las partes, ¿no? Si están de acuerdo en dar por leída la acción de defensa. Y solo, obviamente, una vez que se les ha consultado, y en caso de aceptación por ambas partes, cuando el juez o tribunal dice, se ratifica en el tenor íntegro de la demanda, sí, y acepta por no dar lectura a toda la acción de amparo, sino solamente a la petición, que en la petición pueden haber 10 peticiones que van a ir, que están sustentadas en toda la parte argumentativa del memorial, ¿no? Dándole 10 minutos o 5 minutos adicionales para exponer los fundamentos más relevantes. Claro, y si la parte acepta, y de igual forma el demandado acepta, y ese informe ya ha sido previamente conocido por la parte accionante, solo en esos supuestos esas buenas prácticas podrían dar lugar a que se aplique ese principio de dirección del proceso limitado, ¿no? No como una arbitrariedad del juez o tribunal de garantías. Porque de lo contrario estamos hablando de un juez o tribunal de garantías que tiene una actuación donde comete excesos al limitar, ¿no? A 5 minutos de argumentación de temas tan complejos, reducir el tiempo y realmente desconocer el principio de razonabilidad. Entonces, obviamente, la respuesta aquí, si bien no tiene una base normativa, eh, digamos, para este tipo de casos complejos y de documentos largos, donde hay una regla procedimental obligatoria que dispone que el juez debe dar lectura, a través de su secretaría se entiende, lectura en extenso de la acción y al informe de contestación, pero por otra parte, ese mismo juez está amparado por los principios de dirección del proceso, celeridad, etcétera, no formalismo, de concentración, si ustedes quieren. La tarea del abogado es hacerle recuerdo que tiene que haber un razonamiento, ¿no? Una respuesta en otorgar ese tiempo razonable de fundamentación en la audiencia bajo el principio de razonabilidad, ¿no?
acudiendo a las buenas prácticas de algunos jueces o tribunales de garantías, donde en principio las partes acepten que van a tener un tiempo limitado para exponer los fundamentos más relevantes, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos en una audiencia arbitraria donde hay una imposición unilateral, además contra el eje, ¿no? Contra la propia ley, aplicando distorsionadamente principios que no van con el caso. ¿Qué opinan ustedes? Doctorita, así cortito y breve. Sí, doctor. También conculcaría lo que está establecido en el artículo 36, numeral uno, porque dice que la audiencia será oral, ¿no? Entonces, la oralidad es un atributo no menor de esa audiencia pública. Entonces, constreñir a simplemente 5 minutos un documento tan extenso tampoco resultaría razonable y tampoco estaría aplicando la oralidad de la audiencia, ¿no? Gracias, autorita. Exactamente. Podría ser otro argumento también para hacer entrar en razón al juez o tribunal de garantías, ¿no? Exactamente. Excelente. Ahora, en estos minutitos que nos queda, tenemos hasta las 9, ¿no? Entonces, Sí. ya. Les voy a poner otro casito hipotético. Se sustancia una acción de amparo interpuesta por una asociación de pacientes con enfermedades crónicas, ¿ya? Contra el director de un hospital público, donde están denunciando la violación, vulneración de derecho a la salud, a la vida, a la integridad física, psicológica, ¿no? Puede haber una cadena interminable de derechos, por el 13.1 además, por la interdependencia de los derechos, ¿no? Artículo 13.1 de la Constitución, y denuncian como acto lesivo la suspensión arbitraria de tratamientos médicos. Entonces, al instalarse la audiencia pública, el director demandado se presenta puntualmente, pero explica que su abogado patrocinante sufrió un accidente de tránsito de camino al tribunal y no va a poder asistir. El abogado de los accionantes solicita inmediatamente al Tribunal de Garantías que se le niegue el uso de la palabra al director por carecer de defensa técnica y se dicte resolución concediendo la tutela de forma directa. Ante esta situación, el director solicita defenderse por sí mismo, exponiendo sus razones de forma verbal. O sea, en este caso estamos ante un caso donde los accionantes no quieren que se otorgue el derecho a la defensa material del director demandado porque no está su abogado y según ellos, ¿no? Sin defensa técnica no podría realizarse la audiencia y tampoco podría dictarse resolución. Entonces, ante esta situación, el director dice, me voy a defender por mí mismo. De forma paralela, vamos a complejizar un poco, el representante de la Sociedad Boliviana de Bioética, por ejemplo, se presenta en la sala de audiencias con un memorial técnico-científico y solicita intervenir de manera oral bajo la figura de amicus curiae para ilustrar al tribunal sobre los protocolos de priorización médica. Este amicus curia, ustedes saben que los amigos de la Corte, que ahora, digamos, es una práctica procesal tan recurrente, no solamente en acciones de amparo, sino en acciones de libertad, en acciones populares, bajo conflictos socioambientales complejos, donde se solicita que la sociedad civil intervenga, ¿no? Para dar elementos técnicos, jurídicos sobre un determinado problema y apoyar al juez
en la argumentación, fundamentación normativa y motivación fáctica del caso concreto que va a resolver. Esto viene de Peter Haberle. Ustedes han debido estudiarlo, Peter Haberle y la Sociedad Abierta de Intérpretes, ¿no? O sea, ya no es el juez de toga o el tribunal de toga, el lego, el, el juez, mejor dicho, que resuelve el caso en una introspección y en una erudición solito desde su escritorio o en una audiencia, ¿no? Sino que hace partícipe a la sociedad y democratiza los argumentos jurídicos y las voces de esa sociedad para que le den luces para resolver el caso. Entonces, este tema de los amicus curia ha ingresado con mucha fuerza en el Tribunal Constitucional en los casos, por ejemplo, que Atienza y la teoría estándar de la argumentación llama casos trágicos, ¿no? Ni siquiera casos difíciles, casos trágicos. Eutanasia, aborto, y también luego ha ido irradiándose a otras jurisdicciones, por ejemplo, la jurisdicción agroambiental en conflictos socioambientales complejos, como la defensa de la biodiversidad, por ejemplo, ustedes han debido escuchar las medidas cautelares preventivas en favor del jaguar y su hábitat, ¿no? Como especie emblemática, especie paraguas, donde toda la sociedad civil organizada prácticamente acude al Tribunal Agroambiental con su voz, ¿no? El amicus curia no es un perito, por si acaso. No es un perito, no es parte, es amigo de la corte, no tiene la calidad, es una figura de justicia participativa, ¿no? Como les decía, primero justicia constitucional participativa y luego ahora justicia ambiental participativa, ¿no? Y es una figura que poco a poco todas las jurisdicciones se están empezando a apropiar. Pero bueno, después de ese paréntesis, decíamos de que se presenta esta sociedad boliviana de bioética en la sala de audiencias con un memorial, ¿no? Y solicita intervenir de manera oral bajo la figura de amicus curia. Dice, aquí tengo mi amicus, ¿no? Para decir cuál es el protocolo de priorización médica. Entonces, el presidente del Tribunal de Garantías, invocando los principios de sumariedad y celeridad, determina lo siguiente. Primero, niega la palabra al director demandado y le dice, todo sujeto procesal en un amparo debe concurrir obligatoriamente con patrocinio de un abogado. Usted no puede ejercer su defensa técnica su defensa material sin defensa técnica, le están diciendo los hechos. Dos, rechaza in limine la intervención de la sociedad de bioética. Y le dice, no, aquí figuras extrañas como el amicus curia no se van a aplicar precisamente por los principios de sumariedad, celeridad procesal que rigen el amparo constitucional y además este amparo es un proceso estrictamente entre partes. Y no vamos a permitir la participación procesal de instituciones ajenas. Y tercero, al finalizar la exposición del abogado accionante, niega, digamos, rotundamente, ¿no? Un juez o tribunal de garantías firme el derecho a la réplica y dúplica, manifestando que el Código Procesal Constitucional no contempla dichas figuras en el desarrollo de la audiencia. Y le dice, la petición de réplica y dúplica, por si acaso, no son figuras legales imperativas para el desarrollo de la audiencia. Entonces aquí la pregunta vuelve siendo lo mismo, la misma que en los anteriores casos, ¿no? ¿El Tribunal de Garantías actúa correctamente o no? O más bien, Doctora, sí, estimado.
Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, con respecto a las preguntas, la primera con respecto al representante legal del accionado, el accionado se podría decir, y que evidentemente no está con no está con su abogado patrocinante. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional señala que en su artículo 36, parágrafo, no, numeral 2, la inasistencia de las partes no impedirá el desarrollo de la audiencia. Es así que el juez, una vez que la secretaria señale que están las partes, sin el abogado, sin embargo, se le dará la posibilidad de que pueda defenderse o informar con respecto al hecho que se le está accionando. Entonces, evidentemente tiene la posibilidad. La normativa señala que puede ser escuchado y exponer directamente, aún sin contar con el abogado. Asimismo, con respecto a organización esta organización que ayudaría un poco a la situación para desvirtuar los hechos o poder llegar a la verdad del juez, porque tenemos que tener en cuenta que los jueces, hay materias como el caso de salud, no va a tomar, se les va a explicar, pero no va a poder resolver o tener la ciencia exacta para poder tomar en cuenta aún los datos técnicos que podrían ayudar al juez para resolver un caso de amparo. Es así que si hay una parte, dice, en audiencia señala, nosotros venimos de tal institución, en lo cual una de las partes señala y dice, esta institución ayudaría, doctor, como una prueba que ayudaría a desvirtuar ciertas situaciones que serán explicadas de manera mejor para que pueda tomarlo en cuenta el juez, el juez. Es entonces que sí, tomaría, escucharía el juez y si lo ve pertinente, como señala el artículo 36, numeral 5, lo podría tomar para poder estar llevarlo en su resolución para poderlo resolver. Entonces, sí podría una institución, como usted, doctora, señala, una amicus curia, podría intervenir dentro de una acción de amparo porque ayudaría directamente a resolver una situación que el juez no podría, en la ciencia que están determinando, poderlo resolver. Ese sería mi punto, doctora. Excelente. Y sobre la prohibición de réplica y dúplica, En las acciones de amparo constitucionales, doctora, no existe la réplica. Es entonces que la parte de accionante expondrá la parte accionada de la misma manera, la institución, pero no existirá tal réplica o dúplica. ya, pero eso nos dice la norma, o sea, no, en realidad no nos dice la norma, no, hay un silencio del legislador. Pero ¿qué nos dice la jurisprudencia? Tendríamos que revisar, ¿no? Doctora, Sí, adelante, buenas, doctor. Buenas noches, estimado buenas doctor. noches, doctor. Con relación a la réplica y dúplica, a lo que he Ujú. revisado en la jurisprudencia, sí es posible, doctora, en caso que la parte accionada no haya presentado su informe con el objeto de prevalecer la verdad material, que es un principio, se debe pedir, ¿no? En base a la jurisprudencia, el derecho a la dúplica. Eso sería, doctora, mi Sí, intervención. sí, exactamente. Correcto los dos. Entonces, para redondear la respuesta, ¿no? Tenemos que decir que aquí, en este caso, el Tribunal de Garantías, su actuación contiene tres errores procesales, ¿no? En ese orden, que primero van desnaturalizando la concepción y el contenido del debido proceso constitucional que debe desarrollarse en la audiencia pública y por lo tanto las reglas de la audiencia pública constitucional. Entonces, como ya lo decía su compañera, respecto a la defensa material del demandado sin abogado, ¿no? El hecho de que el tribunal niegue la defensa material del director
¿no? Que no está con su abogado, viola su derecho a la defensa material, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 15? Entonces, nuestra respuesta, bien, base constitucional. El 115 de la Constitución, 115.2, dice que se garantiza de forma general el derecho al debido proceso y a la defensa, tanto en su dimensión técnica como material. Pero más allá, el 36.4 dice, se escucharán las exposiciones de las partes como una norma procesal imperativa para el juez o tribunal de garantías que no está condicionando si esta participación o el derecho al acceso a la justicia constitucional de parte del demandante, accionante, o el derecho a la defensa del demandado requiere la presencia obligatoria de un abogado. Este 36.4 no está condicionando, dice, se escucharán las exposiciones de las partes. Y ese 36.4, además, tenemos que leerlo con el principio del no formalismo del artículo 3 del Código Procesal Constitucional. Adicionalmente a eso, tenemos la sentencia 879, quebrado 2019, Sala 1, que establece como precedente que el juez o tribunal de garantías, basándose en el principio de no formalismo y preeminencia del derecho a la defensa, podrá escuchar en audiencia al o los demandados, no obstante que el abogado que los patrocine no se encuentre en sala. Entonces, en este caso, la jurisprudencia constitucional nos está diciendo que la norma no exige que en el ejercicio del derecho a la defensa la parte demandada necesariamente deba concurrir con su abogado defensor, pudiendo defenderse de manera material directa. Ahora, sobre el rechazo a la amicus curia, como decía su compañera, ¿no? Hay casos como en el que les ponía como ejemplo hipotético, donde el acto lesivo es que el director está negando el suministro de medicamentos a enfermos crónicos por X o Z motivos, y viene una sociedad médica que le va a demostrar técnica y científicamente, porque este amicus curia tiene experticia en el tema de cuál tendría que ser su protocolo de actuación para hacerle razonar de que esa supresión no es ilegal. Entonces, obviamente, en ese caso, como en otros casos, si bien no existe una base constitucional o legal que diga en las acciones de defensa como en la acción de amparo pueden concurrir con los amicus curia con argumentos, o sea, no vamos a encontrar una norma explícita donde el tribunal y el o juez de garantías puedan subsumir su conducta. Pero sí tenemos los artículos 108.1 y 242.2 de la Constitución, que digamos son esas normas constitucionales de las que les hablaba que consagran la democratización de la justicia. Ya no es ese abogado, ese juez que resuelve solito en su escritorio rompiéndose la cabeza, más aún en temas técnicos o ambientales, por ejemplo, ¿no? Donde no tienen idea de la parte técnica, sino que convoca a la participación de los amicus curia, o si no los convoca, escucha a los que han venido voluntariamente a esa sociedad civil organizada. Entonces, la base de la amicus curia, como están así en muchas sentencias constitucionales, es el 242.2 de la Constitución, el 108.1 de la Constitución, pero además también se podría extraer del 36.4 del Código Procesal Constitucional. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura. ¿Qué está facultando a la autoridad judicial el 36.4 del Código Procesal Constitucional? ¿Qué nos dice? ¿Puedo dar lectura, doctora? Sí, sí, doctor. La audiencia pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento. Numeral 4. Se escucharán las exposiciones de las partes. Si la jueza, juez o tribunal considerare oportuno, podrá escuchar a otras personas o representantes de instituciones propuestos por las partes.
Fíjense, como acaba de leer el colega, estamos viendo que el 36.4 también es una base procesal que incorpora implícitamente a ese derecho a ser escuchado, no solamente de las partes procesales, sino de instituciones propuestas por las partes. Entonces, ese 36.4 también ha sido una base normativa procesal que ha dado lugar a los amicus curiae. Pero adicionalmente a eso, existe una amplia jurisprudencia constitucional, les decía, en esos casos trágicos, que ya ha ido, digamos, permeando en la labor de otras jurisdicciones como la del agroambiental, por ejemplo, problemas socioambientales complejos, biodiversidad, caso del jaguar, río Tuichi, el río Madre de Dios en caso de la minería ilegal, incendios forestales, botaderos municipales, donde se ha abierto la justicia ambiental participativa y los amicus curiae, partiendo precisamente de esta apertura que ha hecho la justicia constitucional. Entonces, la base jurisprudencial está en la sentencia 1946-2013, ¿no? Que nos habla de garantizar esa interpretación pluralista, ¿no? Una interpretación y aplicación de la norma que ya no venga solamente del juez, sino de la sociedad, escuchando las voces de la sociedad. No me acuerdo si era el juez Evans, un juez de Estados Unidos que decía, la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Y claro, si reconstruimos esa máxima, digamos, de este juez, tendríamos que decir, la Constitución es lo que los jueces dicen que es, escuchando las voces y argumentos de la sociedad civil organizada a través de los amicus curia en casos complejos. Entonces, esa apertura, les decía, esta es la sentencia 1946, que era 2013, pero también en las sentencias 1244, que era 2015, sala tercera, 418-2024, sala segunda, la 770-2024, sala cuarta, ¿no? Y otras más que ustedes pueden ir googleando en la página oficial y poner amicus curia y seguramente les va a salir, les va a botar el sistema varias otras sentencias. Del mismo modo, sobre la prohibición de la réplica y la dúplica, ya los dos colegas que nos han ayudado a resolver este caso hipotético es correcta, porque un tribunal no puede limitar arbitrariamente el debate e impedir el esclarecimiento de los hechos. Entonces ahí ustedes me dirán, es que no hay norma que le permita tampoco aceptar la réplica y la dúplica, y está el principio de sumariedad. Y por lo tanto hay prohibición de réplica y dúplica. Pero el tribunal ha ido avanzando y con una base constitucional sobre el principio de verdad material 181 de la Constitución, que el principio de verdad material realmente hay que entenderlo en su real dimensión, ¿no? Es la búsqueda de la verdad de los hechos probados, donde el juez tiene que flexibilizar preclusiones, etcétera. Pero tampoco, lo que yo les digo en clases, muchas veces a los colegas, no antachar el principio de verdad material, porque ahora se utiliza el principio de verdad material para todo, ¿no? O sea, el principio de verdad material es como es una facultad que tiene el juzgador, no solamente la justicia constitucional, sino de todas las jurisdicciones, de la búsqueda de la verdad de los hechos probados, ¿no? Buscar esa certidumbre sobre los hechos probados. Ahora, bajo ese prisma, ¿no? Obviamente ustedes ya me decían, el Código Procesal no regula explícitamente la réplica y la dúplica, pero la jurisprudencia constitucional ha ido avanzando en el tema. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, la sentencia 1210, quebrado 2016, a la tercera, que reitera muchas otras, entre ellas la 1295, quebrado 2006, que ha determinado de manera uniforme que en la audiencia, ¿no?, las partes tienen derecho a la réplica y dúplica según el caso.
Y obviamente aquí nuevamente venimos con el principio de razonabilidad, ¿no? Hay casos complejos, hay casos socialmente y ambientalmente complejos, problemas jurídicos realmente que necesitan un debate amplio, y negar esta posibilidad de debate a través de la réplica y la dúplica no va solamente en desmedro de las partes, hasta del propio tribunal en la búsqueda material de la verdad material de los hechos probados. Entonces, estas sentencias nos vienen diciendo lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Que estas buenas prácticas, así no estén reglamentadas procesalmente por el legislador, ¿no? Y hemos visto que la jurisprudencia, ustedes han debido ver que también es base directa, es fuente directa del derecho, sí han sido incorporadas vía jurisprudencia, bajo esa base principista, búsqueda de la verdad material de los hechos probados, amplio debate probatorio, amplio debate además de defensa y acceso a la justicia, y facilidad de aclarar y proporcionar diferentes perspectivas que ayuden, que coadyuven a la misma resolución que va a emitir el juez o tribunal de garantías. Entonces, con eso ya cerramos ese casito hipotético y podríamos abordar un último caso, a menos que ustedes quieran hacer alguna pregunta hasta aquí con esta metodología. Entiendo que ustedes van tomando nota de lo que estamos debatiendo, de la base normativa, de la base jurisprudencial, que luego les va a servir también para la actividad de evaluación. Doctorita, buenas noches. Quiero hacer una consulta puntual, por favor. Sí, En este por caso, favor. de los amicus curiae, ¿las partes se pueden oponer a la participación de los amicus curiae? Y la otra es si el juez o el tribunal tiene la obligación de hacernos conocer de que va a acudir a opiniones de amicus curiae. Allá. Aquí estamos hablando ya de la audiencia, ¿no? Si Sí, en la audiencia sorpresivamente aparece un amicus curia presentado por la parte accionante, por ejemplo, como en el caso que yo les daba, no puede oponerse, ¿no? O sea, la defensa tendría que si usted es la parte demandada, por ejemplo, el director del hospital tendría que asumir o controvertir los alegatos en la misma audiencia, ¿no? Inclusive la facultad de presentar amicus curia puede ser en etapa de revisión. Ahora, los alegatos, porque no son partes los amicus curiae, no es parte demandante, no es parte demandado, tampoco son peritos. Ayudan a razonar con alegatos a los jueces, alegatos normativos, alegatos técnicos. Entonces, no son vinculantes al juez. Ahora, que pueden ser determinantes para la parte accionante, sí. Pero, gracias, doctorita. pero obviamente, obviamente el juez de ningún modo puede decir, el amicus curia sorpresivamente está apareciendo en la audiencia de amparo y no se ha hecho conocer ese amicus curia a la parte demandante, a la parte demandada. Al lugar, no puede hablar amicus curia. No, no podría, ¿no? Porque ya se ha abierto esa posibilidad. Inclusive el demandado, ¿no? En las propugnaciones, impugnaciones que se hacen después de que emite la resolución el juez o tribunal de garantías, ante el Tribunal Constitucional puede proponer su propio amicus curia, ¿no? Que tampoco le va a ser vinculante al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional va a tomar esas voces y pueden haber otros que esa persona, por ejemplo, en el caso del aborto, se ha personado por una parte de la Iglesia Católica, por otra parte activistas, ¿no? Sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer, o sea, visiones contrapuestas sobre ese problema jurídico. Y obviamente el tribunal ha oído todas esas voces de la sociedad, ¿no?
pero en ningún momento se podría alegar, digamos, indefensión frente a un amicus curia, ¿no? Muy bien. Entonces, yo vivo, no sé si se escucha música de hora cívica en el fondo de la clase. ¿Se escucha? No, doctora, no, no se escucha. Ah, ya, porque yo vivo colindante, soy vecina de un colegio y ahorita están en una hora cívica y pensé que se escuchaba y están en fiesta. Entonces, por eso estoy un poco elevando la voz pensando de que, que no se escucha bien. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si nos quedamos aquí y mañana seguimos con esta hermenéutica de casos hipotéticos, ¿no? Con ese razonamiento analítico, siempre tratando de, de tener una base constitucional, una base procesal y una base jurisprudencial, ¿no? Y cuando ya terminemos toda la parte procesal de la audiencia, nos vamos a ir a la fundamentación, también con esta metodología que me parece más interesante, ¿no? Donde todos participamos para lograr acumular, ¿no? Fuentes, pero también ir razonando esas fuentes. Muy bien. Entonces, estamos 34 personas, seguramente se han ido uniendo en el transcurso de la clase y yo les esperaría mañana a la misma hora y me parece de que no cambian, ¿no? En la maestría el link de la plataforma de Zoom es el mismo link, ¿no? Que se Es este utiliza mismo link, doctora. allá. Perfecto, perfecto, excelente entonces. Entonces, que tengan un descanso reparador, que si tienen alguna pregunta adicional, mañana podemos estar en esta dinámica nuevamente. El ruido aquí es ensordecedor, ¿no? Qué bien que no se escucha, qué bien que no se escucha. Mañana voy a tratar de irme a otro lugar para no escuchar la hora cívica. Muy bien, muy buenas noches entonces, queridos colegas, y nos vemos mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Hasta luego. No requiere, espera.